nutriología y socia titular de la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología. También autora de artículos científicos en revistas indexadas y de artículos en revistas de divulgación científica, así como editora del libro Nutriología Médica y la Obesidad, así como perspectivas para su comprensión y tratamiento, y de las guías alimentarias y de actividad física en contexto de sobrepeso y obesidad en población mexicana de la Academia Nacional de Medicina. Así es que con este amplio currículum tenemos el honor de tener aquí en esta ocasión a la doctora experta en el tema. Les invito por favor a escribir las preguntas en el chat y sin más preámbulos, nuevamente agradezco la presencia, doctora. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Voy a poner mi video un momentito para que le pongan cara al nombre. Siempre me gusta hacer eso. Antes que nada, quisiera yo agradecer a la doctora Ivette Cruz su atenta y amable invitación para participar con ustedes en este curso. Pues trataré en este breve tiempo de presentar algunos antecedentes y un par de casos clínicos para que dé pie, digamos, a que podamos discutir y comentar lo que a ustedes les interese. Y comentarles también que espero que hayan visto ustedes la clase grabada, porque es, digamos, que el sustento para lo que vamos a platicar el día de hoy. Entonces me han pedido que quite mi video, cosa que voy a hacer para no distraer. Y entonces procedemos a iniciar. Y por favor, sí les pediría que si tienen ustedes preguntas, se sientan con la libertad de hacerlas de viva voz. Creo que puede ser un intercambio mucho más rico y más fluido y más ágil que si lo hacemos por chat. Entonces, bueno, pues sí, básicamente me enfocaré a cuestiones de alimentación y nutrición en el paciente con obesidad. Y solamente para recordarles esto que ya lo vieron ustedes en la presentación grabada, que nosotros en el campo de la nutrición utilizamos un proceso para hacer la evaluación y el cuidado nutricio de los pacientes, que es obviamente muy similar a lo que hacen los médicos, ¿no? Entonces, este proceso se llama proceso de cuidado nutricio o proceso de atención nutricia. Y es un proceso que lo diseñó la American Dietetic Association desde el año 2012 para homogeneizar la terminología que usamos cuando nos referimos al cuidado de un paciente desde la perspectiva de la nutrición o de la alimentación. Entonces, como en todo proceso, pues se tiene que iniciar con la evaluación, donde se obtienen datos, en particular, en el campo de la nutrición decimos es el ABCD de la evaluación, que es A de evaluación antropométrica, B de evaluación bioquímica, C de evaluación clínica y D de evaluación dietética, es decir, de la dieta, de las estrategias alimentarias que utilizan los pacientes. Una vez que se evalúa un paciente, pues pasamos ya con toda la integración de esta información, pasamos a lo que es la identificación del problema nutricio y determinar cuál es la causa de este problema. Este problema nutricio no necesariamente es lo mismo que el problema médico. Por ejemplo, si una persona tiene obesidad, el diagnóstico nutricio no necesariamente es que la persona tiene obesidad. El problema puede ser que tiene un consumo excesivo de energía, un consumo excesivo de calorías en su dieta. Entonces, para diferenciar esto. Por otra parte, una vez que se tiene integrada la evaluación y el diagnóstico, se planea una intervención y se implementa una intervención nutricia que normalmente va, digamos que, sobre todo cuando el tratamiento es multidisciplinario, pues va integrada al tratamiento médico, al tratamiento psicoeducativo y bueno, la intervención nutricia es una más de rompecabezas igualmente importante. En el caso de la obesidad es central la evaluación nutricia, independientemente de que haya un tratamiento farmacológico, independientemente que el paciente se tenga que someter a una cirugía, por ejemplo, una cirugía bariátrica, siempre el centro de tratamiento va a ser la intervención
relacionada con los cambios en el estilo de vida, y en estos cambios en el estilo de vida, pues la intervención nutricia es central. Y finalmente, como en todo proceso de tratamiento, pues se necesita monitorear el progreso del paciente y evaluar los resultados. Si es necesario, volver a evaluar, y esto se vuelve, digamos, una retroalimentación continua, porque en un momento dado pues pueden cambiar los resultados de una evaluación, se puede incluso agregar otros diagnósticos, modificar el diagnóstico, y dependiendo de si la intervención fue o no exitosa, pues se pueden también hacer modificaciones a la intervención. En el caso de una intervención nutricia, esto es muy frecuente, es muy común, porque hasta cierto punto es cuestión de ensayo y error, como habrán visto ustedes en la clase grabada. No todos los tratamientos son para todas las personas, y hay que adecuar el tratamiento a las necesidades del paciente y al momento que está viviendo el paciente. Entonces, bueno, empezando por la evaluación, que como decía yo es el primero de los pasos, la evaluación. Pues en la evaluación, como en cualquier evaluación médica, se necesita conocer la historia del paciente. No voy a ahondar en las partes en las que ustedes están mucho más familiarizados, que es la parte médica, que es la historia personal del paciente, sus datos sociodemográficos, con quién vive, a qué se dedica. Esto va a ser importante también incluso para formular la intervención nutricia. ¿Cuál es su escolaridad? Sus antecedentes, tanto personales como familiares. Es importante en particular conocer antecedentes de obesidad y de enfermedades crónicas relacionadas con la obesidad, como la diabetes, la hipertensión arterial, algunos tipos de cáncer, en fin. Es importantísimo, y no sé, probablemente ya lo vieron en las clases anteriores, conocer la historia de la construcción de la obesidad, es decir, cómo se fue gestando la obesidad en este paciente en particular. No va a ser lo mismo, por ejemplo, para diseñar un tratamiento, incluso para entender al paciente, una obesidad de inicio en la infancia, que una obesidad secundaria, por ejemplo, a un divorcio. En el primer caso, quizás sea una obesidad que tiene un componente genético mucho más fuerte que en el segundo, y esto hay que entenderlo para poder hacer después el abordaje. Por otra parte, es también muy importante conocer qué tratamientos previos y estrategias utilizó la persona para perder peso, es decir, en el campo, por ejemplo, de la alimentación, de la nutrición, a qué tipo de dieta se sometió el paciente anteriormente, si le funcionaron, si no le funcionaron, por qué le funcionaron, por qué cree que no le funcionaron. Entonces, esto es muy importante para tratar de integrar esta historia. Y, por supuesto, pues también conocer el consumo de alcohol y otras sustancias. Esto porque en el caso del alcohol aporta energía, aporta calorías a la dieta, y es importante conocerlo. Pero también porque el consumo de alcohol y de otras sustancias, e incluso el tabaquismo, son conductas adictivas que en un momento dado nos pueden dar ciertas pistas para saber si hay conductas adictivas a la comida también en estos pacientes. Y finalmente, conocer los patrones de actividad física, porque también para la estrategia de cambio en el estilo de vida esto es fundamental. Una vez que se conoce esto, pues es importante hacer una evaluación antropométrica y de la composición corporal de los pacientes. Lo fundamental, lo básico que se requiere es conocer el peso y la estatura del paciente, y conocer el perímetro de cuello o el perímetro de cintura. Ya los detalles de cómo se evalúan, para qué sirven y demás están en la presentación grabada, pero sí les quiero recordar que, bueno, con el peso y la estatura, esto nos sirve para evaluar el índice de masa corporal del paciente y saber si en un momento dado tiene sobrepeso, tiene obesidad, y en caso de tener obesidad, si es obesidad clase 1, 2 y 3.
Sin embargo, el índice de masa corporal no es un indicador perfecto. Puede haber casos en los que una persona puede tener un índice de masa corporal incrementado a expensas, por ejemplo, de masa muscular o incluso a expensas de un edema importante. Para conocer el riesgo cardiometabólico de los pacientes es importante tener indicadores de la distribución de grasa en el cuerpo. Esto se puede hacer por diversos métodos complejos que se usan más para investigación, como el DEXA, como, por ejemplo, la pletismografía y otros métodos. Sin embargo, se ha visto que el perímetro de cintura y el perímetro de cuello son indicadores muy sencillos de medir en el consultorio y que nos pueden dar una pauta de si el paciente tiene una acumulación importante en la región central, es decir, grasa abdominal, grasa visceral, que son las que finalmente confieren este riesgo metabólico. Entonces se mide el perímetro de la cintura, se mide el cuello y en los casos en los que se tiene el equipo necesario se puede evaluar la composición corporal. Son estos equipos como el DEXA, por ejemplo, obviamente eso solo se usa para investigación, pero incluso equipos de bioimpedancia eléctrica que se tienen en algunos consultorios y que evalúan masa grasa, grasa visceral, incluso masa libre de grasa, y que también nos pueden servir para evaluar y para dar seguimiento a los pacientes. Es importante que esta estrategia de la evaluación de la composición corporal solamente es importante realizarla cuando se tienen los equipos adecuados, porque, por ejemplo, hay algunas básculas tipo báscula de baño que también evalúan el porcentaje de grasa, que son muy inexactas. Entonces, en los casos de no tener el equipo adecuado, es mejor no hacerlo porque puede dar una información errónea, una falsa seguridad o alertar de manera pues no fundamentada a los pacientes. Incluso de una evaluación a otra se pueden dar errores. Además de que para evaluar la composición corporal se requieren de ciertos fundamentos y ciertas condiciones para poderla hacer bien. También es importante la solicitud de estudios de laboratorio para hacer integrar este diagnóstico nutricio. Y bueno, los fundamentales en el caso de la obesidad son la glucosa, el perfil de lípidos, pruebas de función hepática, en algunos casos cuando está justificado pruebas de función renal y también dependiendo ya del paciente habría que individualizar si se le solicita, por ejemplo, concentración de algunas vitaminas, etcétera. También es importante conocer los recursos que se tienen, ¿no? Y finalmente la evaluación de la presión arterial. Por otra parte, y aquí me quiero concentrar un poquito más, pues los antecedentes dietéticos, ¿no? Es lo que el nutriólogo hace en la consulta y ustedes como médicos también lo pueden hacer. Toma un poco de tiempo de conversar con el paciente, pero les puede dar muchísima información y en el caso en el que ustedes no estén trabajando en un equipo multidisciplinario, pues ustedes mismos pueden hacer esta evaluación y pueden ayudar al paciente y hacerle algunas propuestas de tratamiento. Entonces, para eso es importante conocer cuál es la dieta habitual del paciente, qué es lo que acostumbra a comer en un día normal y en un día de fiesta, en un fin de semana, si son distintos los fines de semana a los días entre semana, qué tan frecuentemente consume ciertos alimentos específicos que son, digamos, que aportan mayor cantidad de energía que otros, qué tan frecuentemente consume, por ejemplo, alimentos fritos, consume bebidas endulzadas, consume azúcares simples, consume alimentos muy ricos en grasas, etcétera, ¿no? También es importante conocer si consume algunos suplementos, qué tipo de suplementos, en qué condiciones los consume y qué conocimientos y creencias tiene el paciente en torno a los alimentos. Esto es muy importante porque muchas veces ocupamos la consulta en dar información que los pacientes ya conocen. Hoy día los pacientes tienen mucha información de cuestiones de nutrición y de alimentación, mucha, y muchas veces correcta, a veces no. Es importante conocer
para después no perder el tiempo en dar conocimientos a los pacientes, en darles información a los pacientes y mejor ocupar la consulta en darles herramientas y estrategias para que estos conocimientos los puedan poner en la práctica. Hicimos hace algunos años un estudio allí en el Instituto Nacional de Nutrición y encontramos que los pacientes conocen muy bien qué es lo que tienen que hacer para bajar de peso, los pacientes con obesidad. Sin embargo, no lo ponen en práctica. Entonces, lo que les hace falta son herramientas. Es importante saber qué conocen, qué creen, para saber en qué no debemos detenernos y en qué sí. Por otra parte, es importante saber, y esto nos lo da también, esta información nos lo da también conocer su escolaridad, su nivel socioeconómico, en dónde viven, quién prepara sus alimentos, pues qué tan disponibles tienen ciertos alimentos o ciertos productos para a la hora de ya hacer, digamos, que la estrategia de intervención, pues no recomendar productos que los pacientes no pueden comprar o que no tienen accesibles en la localidad donde viven o que no los van a poder preparar. También necesitamos conocer dónde consume el paciente sus alimentos, si come en su casa o si come fuera, cuántos días a la semana come en la calle o en el comedor del lugar donde trabaja. Cuando come en su casa, perdón, cuando come en su casa es importante saber si come sentado en una mesa o si come frente a una pantalla, porque sabemos que comer con distracciones evita que las personas identifiquen sus sensaciones de saciedad e identifiquen en qué momento deben ya dejar de comer. Es como cuando vamos al cine y compramos una caja enorme de palomitas y estamos comiendo mientras vemos la película. Cuando nos damos cuenta, quizá ya tengamos cierto malestar porque no nos dimos cuenta a qué hora acabamos de comernos esas palomitas. Si hubiéramos estado conscientes y no hubiéramos estado distraídos en la película, quizá con la cuarta parte de la bolsa de palomitas hubiéramos estado satisfechos. Es también importante saber quién prepara los alimentos del paciente, porque de esta manera podemos saber si el paciente sabe qué es lo que está comiendo. Muchos pacientes creen que están comiendo dietas muy bajas en grasa, cuando en realidad quien los prepara le pone gran cantidad de aceite a las preparaciones o les pone gran cantidad de sal y el paciente piensa que prácticamente no está consumiendo sodio, por ejemplo. Entonces es importante. También es importante conocer los horarios en los que el paciente realiza sus comidas y si hay una estructura de día a día. Muchas veces el tratamiento con la simple estructuración del horario de las comidas puede ser suficiente para que los pacientes mejoren sus hábitos de alimentación. Y como les decía yo, días habituales entre semana y fines de semana. Y con todo aquello, con todo lo que les acabo de comentar, pues se puede ya elaborar este diagnóstico nutricio en función del problema o de los problemas del paciente, haber identificado cuál es la causa de este problema y finalmente identificar cuáles son, digamos, o sea, con qué vamos nosotros a sustentar este problema. Por ejemplo, puede ser que el problema sea que el paciente consume grandes cantidades de energía debido a, y la causa podría ser, por ejemplo, la mala elección de preparaciones en su dieta y la evidencia sería el alto consumo, por ejemplo, de productos fritos. Entonces, de esta manera se puede integrar este diagnóstico nutricio y poder pasar a la intervención. En el caso de la intervención, pues se trata de, en lo posible, hacer un manejo individualizado. Sin embargo, el manejo individualizado ya es más en base al tipo de alimentos y de preparaciones que se le va a dar al paciente, cómo se le van a estructurar sus horarios, si se van a incluir, por ejemplo, reemplazos de alimentos o algunas otras estrategias. Pero en el caso de la prescripción de energía, es decir, cuántas kilocalorías por día se le debe prescribir al paciente, cada vez hay más evidencia de que no es necesario hacer tanto cálculo. Y ustedes como médicos normalmente no tienen el tiempo y incluso la dedicación
ni el interés en estar haciendo tanto cálculo tan preciso que a la hora de la hora, pues se traduce en planes de alimentación que los pacientes a la hora de la hora tampoco siguen al pie de la letra. En este caso, las guías de tratamiento a nivel internacional han recomendado que en el caso de los hombres se estructuren dietas de 1.500 a 1.800 kilocalorías y en el caso de las mujeres se estructuren dietas de 1.200 a 1.500 kilocalorías, utilizando los valores más bajos para pacientes que pesan menos de alrededor de 120 kilos y ya digamos que los valores más altos de estos intervalos para los pacientes que pesan más de esto. Y con esto es una manera muy fácil. Ustedes pueden tener ya estructurados planes de alimentación generales de 1.200, de 1.500 y de 1.800 kilocalorías y adecuarlas ya en términos de qué alimentos, qué tipo de dieta, si va a ser una dieta alta en hidratos de carbono, si va a ser una dieta baja en hidratos de carbono, qué tipo de dieta. Esto ya sí lo pueden ustedes ajustar a los gustos y a las preferencias de los pacientes. Porque sí se ha visto también que no hay una dieta que sea mejor que la otra. Como vieron ustedes en su clase grabada, lo importante es poder prescribir dietas a las cuales los pacientes se puedan adherir por un tiempo amplio, porque pues, el tratamiento de la obesidad es un tratamiento de muy largo plazo, y se puedan sentir cómodos. No se trata de prescribir dietas y planes de alimentación que no vayan de acuerdo a los hábitos alimentarios de los pacientes y que realmente pues los hagan sentir infelices y miserables, ¿no? O sea, no es esa la idea. En cuanto a educación en nutrición, pues aquí es la orientación alimentaria que ustedes le puedan dar al paciente. Y más bien el objetivo no es, como les decía yo, dar conocimientos, sino ayudar al paciente a desarrollar habilidades en torno a su alimentación. Por ejemplo, si no le gustan las verduras, ¿qué estrategias pueden ustedes darle al paciente para que incorpore poco a poco verduras a su alimentación? O, por ejemplo, si consume en forma excesiva refrescos o bebidas endulzadas, pues ¿qué estrategias se le pueden dar para que poco a poco vaya disminuyendo su consumo de refrescos y los vaya sustituyendo, por ejemplo, por agua sola o incluso por agua de sabor, pero sin endulzar o con muy poquita azúcar? En fin, entonces esto con la práctica se puede dar. Hay aquí una pregunta, me parece, déjenme ver. Por ejemplo, sí, dice Edna Martínez, agua mineral con fruta, podría ser, exactamente, podría ser, por ejemplo, agua mineral donde las 3/4 partes del vaso sea agua mineral y 1/4 parte del vaso sea, por ejemplo, jugo de naranja, ¿no? Entonces, de esta manera, el paciente tiene pues esta cuestión agradable del gas, que es lo que a veces gusta de los refrescos, sin tener que consumir tanta azúcar. A ver, aquí hay otra pregunta, déjenme ver. Jugos verdes. Bueno, esto de los jugos verdes y si quieren, estas preguntas ya muy prácticas las podemos dejar para más adelante, porque ahorita quiero hablar nada más de lo general. Pero los jugos de verduras también son una opción. Sin embargo, estos jugos verdes, creo que alguien tiene prendido su micrófono, hay un ruidito ahí muy raro. Estos jugos verdes muchas veces tienen más azúcar que incluso un refresco, porque los jugos verdes muchas veces tienen apio y tienen espinacas y demás, pero también tienen mucho jugo de piña. Entonces, los jugos verdes que uno se puede ir con la idea de que son de verduras, en realidad no son tan de verduras. Entonces, habría que tener también cuidado con eso. Entonces, efectivamente, eso que dicen ustedes es el tipo de cuestiones en las que hay que orientar a los pacientes, más que darles información teórica. Déjenme ver, aquí hay otra pregunta. Por favor, cierren sus micrófonos. También es importante, como les decía yo, como parte del proceso de cuidado nutricio o proceso de atención nutricia, el monitoreo para dar seguimiento
a las evaluaciones que se hicieron y al progreso de las metas acordadas. En el caso del monitoreo, por ejemplo, antropométrico, pues ver cómo ha evolucionado el peso y el índice de masa corporal, pues van a la mano, el perímetro de la cintura y de cuello, incluso si ha habido una pérdida de peso a expensas de masa grasa o a expensas de masa libre de grasa. Esto es posible cuando se hace una evaluación de la composición corporal. Y también ver cómo ha sido la evolución de las variables bioquímicas y clínicas. En el caso de la evaluación dietética, del monitoreo dietético, es importante que si bien lo que se busca es que el paciente baje de peso para que tenga una mejoría metabólica, la meta de la parte de alimentación y nutrición, la parte del nutriólogo, es que el paciente haga los cambios necesarios. Es decir, quitarle un poco el peso, así el paciente bajó de peso, y más bien poner el énfasis en si el paciente hizo los cambios necesarios para mejorar su salud. Y esto necesariamente se va a traducir en una pérdida de peso. Entonces, esto es importante manejarlo con los pacientes porque es muy difícil darle al paciente una dieta de 1.200 kilocalorías o de 1.500 kilocalorías y prometerle que en 2 semanas va a haber bajado 4 kilos o 3 kilos. Esto no lo podemos saber como médicos, como nutriólogos, como profesionales de la salud. Es imposible porque hay demasiadas variables que intervienen y los cálculos no son tampoco matemática así muy precisa. Entonces, es importante enfocarse en cambios positivos que haya realizado el paciente. Por ejemplo, disminuir el tamaño de las porciones o el número de las porciones de pan dulce, si es que ese era su problema, o el número de veces que consumió refrescos a la semana, si es que ese es su problema, o haber disminuido el tamaño, por ejemplo, de un plato de arroz, quizá ahora sus porciones ya son más mesuradas de acuerdo a la información que ustedes den. Evaluar el tipo de preparaciones, quizás si cambiaron lo frito por lo asado. No se trata tampoco de que los pacientes consuman comida que no les gusta. Se pueden formular dietas agradables y atractivas con preparaciones con preparaciones asadas y a veces pues incluso sí se puede utilizar la fritura. Tampoco se trata de eliminar por completo algunas de las preparaciones, simplemente de moderarlas y ponerlas en su justa dimensión. Entonces sí, como dice aquí nuevamente Edna Martínez, es importante que, lo dice ella muy bien, direccionar al paciente a un tratamiento que implique un cambio que pueda mantenerse a largo plazo, que el paciente se sienta cómodo, que realmente vaya de acuerdo a su manera de vivir, que pueda compartir también con su familia. No se trata, y de hecho un nutriólogo bien preparado, y ustedes como médicos lo pueden hacer también, no se trata de dar pura comida hervida, asada y al vapor. No. Se puede perfectamente formular planes de alimentación con los alimentos que el paciente ya nos dijo que consume a la hora de que hicimos la anamnesis. Entonces, ¿cómo se pueden evaluar? Es importante en esta parte del monitoreo evaluar el progreso de las metas acordadas. Por ejemplo, disminuir el consumo de bebidas azucaradas, pudo haber sido una de las metas, evitar o disminuir el consumo de preparaciones capeadas o darle estrategias al paciente para cómo hacer preparaciones fritas. Las frituras rápidas no incorporan tanto aceite como las frituras lentas, porque el aceite, y sobre todo cuando son con aceite muy caliente. Entonces, como les digo, no todo es asado. Ustedes también se pueden ir informando de técnicas culinarias para poderles dar algunas asesorías a los pacientes. Estructurar tiempos de comida, por ejemplo, evaluar si el paciente ahora aumentó su consumo de verduras, cómo las integró a su alimentación, si empezó a hacer actividad física, etcétera, ¿no? Eso es el monitoreo. Entonces, si les parece, vamos a platicar brevemente de 2 casos clínicos para hablar de algunas de las estrategias que
que se pueden utilizar y podemos después, si gustan, platicar de algunos de los aspectos importantes o relevantes que a ustedes les interesen. Entonces, este primer caso clínico, el paciente se llama Rafael, tiene 48 años de edad, es casado, es empresario, su trabajo requiere que realice viajes cada 15 días y tiene historia familiar de enfermedad cardiovascular. Rafael tiene hipertensión arterial y no ha logrado su control, además de que ha tenido un par de emergencias hipertensivas. Actualmente tiene su tratamiento médico, no nos vamos a meter mucho en ello, pero bueno, está con antihipertensivos y también consume omeprazol ocasionalmente. Pesa 109 kilos, su estatura es de 1,76 m, con lo cual, si ustedes recuerdan, el peso entre el cuadrado de la estatura nos da el índice de masa corporal y tiene un índice de masa corporal de 35.1, que ¿a qué equivale? No sé si alguien me quiera decir a qué equivale. ¿Este paciente tiene obesidad? ¿No tiene obesidad? ¿Qué clase de obesidad tiene? Ok, tiene obesidad clase 2. Perfecto, obesidad clase 2. Tiene obesidad clase 2 así apenitas, ¿no? 35.1. Tiene una tensión arterial elevada, tiene cuello corto, campos pulmonares con disminución del murmullo vesicular en las bases, edema, una cruz distal de miembros inferiores. Entonces, pues vamos a la historia de obesidad del paciente y resulta que Rafael empezó a subir de peso a los 23 años al dejar de practicar deportes porque comenzó a trabajar. Esto es algo muy común en los pacientes con obesidad de la edad adulta, que muchas veces eran deportistas, incluso a veces de alto rendimiento, y en algún momento dejan de hacer ejercicio y aumentan mucho de peso. Y además comenzó a realizar 1 o 2 comidas al día y a comer en la calle la mayoría de los días de la semana. En los últimos años, en las noches llega del trabajo con fatiga y la necesidad de premiarse con la cena. Y entonces consume porciones grandes de alimentos con alto contenido de grasa y no consume verduras. Refiere ronquido nocturno, hablar mientras duerme, somnolencia diurna y disnea de medianos esfuerzos, y busca controlar su presión. De hecho, para lo que acude a la consulta es porque le preocupa su presión arterial. Como tiene una historia de problemas cardiovasculares en su familia, quiere evitar un evento cardiovascular, pero no está consciente y nunca consideró que su problema era de peso. Es decir, no llegó a la consulta por su peso, llegó a la consulta por cuestiones de otro tipo. La evaluación antropométrica, pues resulta que pesa 109 kilos, su estatura 1,76, ya decíamos que tiene obesidad clase 2. No se le midió el perímetro de la cintura porque en general por arriba, cuando el índice de masa corporal está por arriba de 35, es difícil medirla, hay problemas técnicos para medirla, además de que es muy invasiva para el paciente y nos da medidas muy inexactas que incluso no son reproducibles de una consulta a otra. Entonces, pues el paciente puede de una evaluación a otra desanimarse si es que se hizo una medición incorrecta, pero superior a la medición anterior, o incluso tener una falsa seguridad de que bajó varios centímetros de cintura cuando que en realidad la medición no estaba bien hecha, y no porque el médico, el nutriólogo, quien haya hecho la medición, no la haya hecho con cuidado, simplemente porque es muy difícil cuando, digamos, el abdomen está muy colgado, abdómenes muy prominentes, donde no se pueden identificar los referentes óseos para hacer la medición, pues es muy difícil tener mediciones precisas. Entonces, por eso es que hoy día cada vez cobra más auge la medición del perímetro de cuello, porque se ha asociado también con acumulación de grasa en la región visceral, en la región central, y también es un indicador de riesgo cardiometabólico. No sé si alguien de ustedes me quiera decir aproximadamente cuáles son los puntos de corte, cuál es el punto de corte para perímetro de cuello en hombres, o decirme si su perímetro de cuello es normal. Bueno, si recuerdan la presentación, la clase que vieron ustedes grabada,
el punto de corte es de 38 centímetros. Es decir, este paciente tiene un cuello grande, además también es compatible con el ronquido nocturno y demás, pues también un cuello ancho también es indicador de la presencia de SAOS. En la evaluación dietética, pues nos dice que realiza 2 comidas por día, en ocasiones 3. Come regularmente en la calle los 2 tiempos de comida. En general, el desayuno en un puesto y al mediodía en una fonda. Comenta no tener tiempo para comprar y preparar sus alimentos y las pocas ocasiones que él los prepara se aburre de hacerlo debido a que ni él ni su esposa saben cocinar. Entonces, pues es un problema para él. Refiere consumo de preparaciones fritas, capeadas o empanizadas todos los días de la semana. También tiene un consumo regular de bebidas azucaradas, refrescos, jugos, bebidas energizantes, café o té con azúcar. Dice 4 días de la semana, medio litro cada vez. Hay que recordar también que estas anamnesis que se hace con los pacientes con obesidad hay que tomarla con la debida reserva. Nunca hay que juzgar a los pacientes como mentirosos. Los pacientes no necesariamente mienten, pero sí hay mucha evidencia de que los pacientes con obesidad tienden a subestimar sus consumos y subestiman más sus consumos, por ejemplo, de comidas entre comidas o de comidas con alta densidad energética. Entonces sí tienden a subestimar, a subestimar el consumo de preparaciones fritas, refrescos, etcétera, y muchas veces incluso a sobreestimar el consumo de verduras y alimentos de baja densidad energética. Entonces, esto es lo que nos dice el paciente. Consume muy pocas verduras, 3 veces a la semana una taza, y 3 veces a la semana una pieza de fruta. La recomendación de frutas y verduras, la recomendación mínima diaria de frutas y verduras es de 5 porciones al día para un adulto, alrededor de 400 gramos. Su consumo habitual, pongo aquí referido nuevamente porque probablemente esté subestimado, es de 2.300 kilocalorías por día. Y no necesariamente tienen ustedes que hacer cálculos. No es necesario hacer cálculos que se pueden hacer con grupos de alimentos o con el sistema de equivalentes o con tablas de composición de alimentos, pero esto consume mucho tiempo. Realmente hay que hacer una integración general de la dieta y no desgastarse en hacer cálculos precisos de cuánto consume este paciente, porque hay pacientes que pesan 140 kilos y a la hora del interrogatorio refieren consumos de 2.300 o de 2.000 o incluso de 1.800 kilocalorías, cosa que no es compatible con el peso, sobre todo cuando la persona está en peso estable o está incrementándolo. Entonces, esto no es tan relevante como a veces le damos más relevancia de la que tiene. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico de este paciente? Bueno, es un hombre con obesidad clase 2, EOS 2, tiene hipertensión arterial, presenta un consumo excesivo de energía relacionado a una mala elección de preparaciones de alimentos que se hace evidente por la ingesta habitual de 2.300 kilocalorías y de alimentos muy ricos en grasas y en azúcares. Por otra parte, tiene una ingesta excesiva de grasas relacionada a la desorganización en los horarios de sus actividades diarias, dificultando la compra y preparación de las opciones más saludables de alimentos y evidenciado por la frecuencia de alimentos altos en grasa, además de que refiere que no sabe cocinar. Entonces, ¿cómo podemos intervenir con una persona con estas características? Pues número 1, el paciente llegó para otra cosa, no llegó por su obesidad. Entonces, sí es muy importante pedirle permiso para hablar de su peso. Muchas veces los pacientes se sienten ofendidos, agredidos, cuando uno no aborda el motivo principal de la consulta y directamente en el momento en que ve que tiene exceso de peso, pues aborda el tema de la obesidad. Entonces es muy importante, primero, preguntarle al paciente si se puede hablar de su peso. En el caso de que el paciente acceda, entonces habrá que hablarle de la asociación del peso, de la pérdida de peso
con la hipertensión arterial y cómo el someterse a un tratamiento de pérdida de peso puede beneficiarlo. Incluso puede, disminuir sus cifras de tensión arterial, pero incluso puede mejorar su presión arterial a tal grado que pudiera quizá disminuir la dosis de alguno de los medicamentos que está consumiendo, y esto le traería no nada más beneficios en términos médicos, sino también en términos de su bolsillo, porque tendría que gastar menos en la compra de medicamentos o menos. Por otra parte, se sabe que una pérdida inicial de al menos 5% del peso puede traerle beneficios para mejorar la tensión arterial. En el caso de este paciente, son aproximadamente 5 kilos, que pueden ser un buen número de kilos para un paciente que además ni siquiera tenía intención de perder peso. Sin embargo, hay otros pacientes para los cuales 5 kilos pues puede resultar pues muy poco estimulante. De cualquier forma, esta meta de pérdida de peso de 5% es una pérdida de peso inicial en los primeros meses y se tiene que estar revisando para que la pérdida total pueda ser mayor. Para ello, ya les decía yo, se le puede prescribir una dieta hipoenergética de 1.500 kilocalorías. Una de las herramientas más potentes para el manejo dietético de la obesidad es el automonitoreo de frecuencia de alimentos y de ejercicio, es decir, hacer un diario en el cual el paciente anote lo que está consumiendo y cuál es la actividad física que realiza, en qué condiciones. No es nada más una lista de alimentos, es hacer una introspección para decir, bueno, en qué condiciones, en qué condiciones el paciente tiende a consumir más alimentos, si es cuando está solo, si es cuando está acompañado, si es cuando está triste, si es cuando está sentado frente a la pantalla, etc. Este automonitoreo le sirve tanto al paciente como al médico o al nutriólogo. Al paciente le sirve para poder identificar cuáles son sus áreas de oportunidad, y al médico o al nutriólogo le sirven para darle retroalimentación sobre posibles cambios o ajustes que tenga que hacer en su tratamiento. Por otra parte, el paciente también, la intervención también implica estructurar horarios de actividades diarias en los que se establezcan días para compras de alimentos, así como horarios para la preparación de alimentos. Independientemente de que el paciente dice que no saben cocinar, no dice que no le gusta cocinar. Entonces, sí es una oportunidad para darle alguna retroalimentación para que vaya probando recetas sencillas poco a poco y mientras tanto se le puede dar la opción de los reemplazos de alimentos. Los reemplazos de alimentos, como vieron ustedes en la clase grabada, pues pueden sustituir 1 o 2 comidas al día. Y esto le puede dar estructura a personas que comen en la calle, por ejemplo, con frecuencia, porque en la calle uno tiende a buscar preparaciones de muy alta densidad de energía, muy fáciles de conseguir, que generalmente son fritas, son alimentos muy grasosos, comida rápida, etcétera, y es muy fácil excederse. En esos casos, pues si uno tiene la opción de un reemplazo de alimentos, que puede ser líquido o barrita, o en fin, pues el paciente puede tener más estructura y puede evitar que se exceda en el comer. A ver, Edna Martínez nos habla. Sí, justamente me refería yo al diario de alimentos y emociones. Es lo mismo a lo que yo me refiero cuando hablo de automonitoreo. Entonces, definitivamente es eso mismo que dice Edna, ¿no? Entonces, sí, ahí el paciente se puede identificar si está excediéndose cuando está triste o cuando se enojó con sus hijos, en fin. Entonces, esto de los reemplazos puede ser muy útil, sobre todo mientras el paciente va estructurando sus horarios y mientras va aprendiendo y disfrutando cocinar. Aquí les pongo un ejemplo de menú para una dieta de 1.500 kilocalorías. El desayuno, al paciente se le puede fomentar que desayune en casa. Este es un desayuno bastante rápido de preparar, realmente no requiere preparación previa.
incluso más que cortar los champiñones y lavarlos y lavar las espinacas. Y todo se prepara en el momento. Es una buena opción de desayuno. Aquí les doy también algunas opciones de comida para de comidas sencillas de preparar que no requieren de mucha, digamos, de dominar mucho la cocina. Y en el caso de la cena, algo mucho más sencillo, algo puede ser unas tostadas de atún con tostadas doradas al comal, o incluso se pueden usar tostadas de estas salmas que no son fritas, y con atún de lata, jitomate y pepinos en cubo. Adicionalmente a esto, las verduras, por ejemplo, de hoja verde son libres, entonces los pacientes pueden incorporar hojas en cualquiera de las comidas sin ningún problema. Y bueno, estos son ejemplos de menús, pero realmente se le puede dar al paciente recomendaciones muy generales, estrategias muy puntuales para que las vaya incorporando a su alimentación. En el caso de cambios en el estilo de vida, también hay que incorporar, previa valoración médica, la actividad física. La alimentación siempre va aparejada con la actividad física. Entonces, es importante recomendarle 30 minutos de ejercicio como caminata, trotar o andar en bicicleta o nadar 5 a 7 veces por semana, intensidad moderada. Iniciar paulatinamente, y los estudios, cada vez hay más evidencia de que se pueden ir juntando periodos de 10 minutos hasta completar 30 minutos y tienen el mismo efecto metabólico que el haber hecho los 30 minutos de corrido. Entonces, esto es muy útil para los pacientes con obesidad y sobre todo que no tienen, que no tienen, que no dominan, digamos, o no tienen mucha condición física. Doctora, ¿recomienda alguna revista de recetas de comidas o platillos? Si gustan, a la hora de las preguntas por escrito, les puedo yo mandar algunas recomendaciones. Y bueno, en la revista Cuadernos de Nutrición también hay información de alimentación y nutrición que les puede ser útil. Es una revista de divulgación científica, pero esto yo les prometo que les pongo ahí en el fin de semana. Y bueno, habría que intercalar estos ejercicios aeróbicos con ejercicios de fuerza supervisados. Pasemos al segundo caso. Me voy a ir un poquito más rápido, porque veo que ya estamos un poco justos de tiempo. Pero bueno, Patricia tiene 54 años, está casada, dedicada al hogar, vive con su esposo y sus 2 hijos. Recientemente le diagnosticaron diabetes tipo 2, después de haber presentado una infección de vías urinarias, y está en tratamiento para la diabetes, en tratamiento médico. Pesa 82 kilos, mide 1,57, tiene un índice de masa corporal de 33.2, que podemos decir que tiene obesidad clase 1, tensión arterial 135/85, frecuencia cardíaca 60, y además tiene dolor en ambas rodillas al levantarse de la silla y necesita impulsarse con los brazos. Lo demás sin alteraciones. Su historia de obesidad, pues es una persona que desde la adolescencia, Patricia ha buscado perder peso y se ha sometido a múltiples tratamientos, más de 20 refiere, de todo tipo, pastillas, homeopatía, varias dietas que enfatizaban un alimento, por ejemplo, la dieta de la toronja o la dieta de la sopa de col, o sea, dietas así muy, muy desequilibradas, o con restricción de varios grupos de alimentos. Refiere también que le funcionaron muy bien en alguna época las dietas que consistían en grandes cantidades de grasa de carne, dieta tipo la dieta cetogénica, la dieta Atkins, etcétera, ¿no? Ese es el tipo de dieta. Sin embargo, en los últimos años eso ya no le funcionó, y a pesar de haber perdido más de 10 kilos en varias ocasiones, ahora se encuentra en su peso máximo. Refiere que ha perdido interés por las actividades cotidianas y el dolor de rodillas, bueno, y gonalgia al caminar más de 15 minutos, y busca controlar la diabetes y perder peso. Ella sí busca no nada más controlar su enfermedad, su diabetes, sino también controlar su otra enfermedad, que es la obesidad. Ella sí vino al consultorio a perder peso. Entonces, bueno, ya vimos que tiene una obesidad clase 1 EOS 2
y tiene un perímetro de cintura de 102 centímetros. No sé si recuerdan ustedes cuál es el perímetro de cintura, digamos que límite, más arriba del cual ya implica un riesgo para una mujer de acuerdo a los puntos de corte para la población mexicana. A ver, aquí ya hay una respuesta. 80 centímetros, exactamente, 80 centímetros para mujeres y 90 para hombres. Y el perímetro de cuello, que también lo tiene perfecto, tanto Ana Karen como Israel Hernández, 80 centímetros, exacto. Y para el perímetro de cuello, tiene un tiene un cuello de 39 centímetros, cuando que lo habitual, digamos, el punto de corte es de 36. Entonces tiene también, podemos decir que tiene obesidad visceral, y esto le confiere un riesgo cardiometabólico, pues más allá del que ya le confiere la diabetes. Entonces, en su evaluación dietética realiza 3 comidas por día y 2 colaciones a base de 1 a 2 piezas de fruta por colación. Además, ella es la encargada de preparar los alimentos en su casa, come ahí con su familia, con excepción de los fines de semana, y refiere consumir preparaciones fritas o capeadas o empanizadas 2 días de la semana, y al horno o hervidas los otros 5 días de la semana. Consume muchas bebidas azucaradas, refrescos, aguas de frutas, jugos naturales, café o té. Dice consumir 2 tazas de verduras 5 veces a la semana, 3 piezas de fruta cada vez 6 veces a la semana, pan dulce 4 a 5 veces a la semana, 1 pieza cada vez. Y bueno, a la hora de hacer los cálculos que hace un nutriólogo, 3.100 kilocalorías, que de por sí, pues podemos pensar que quizá esté un poco subestimado, podría ser, pero incluso si no estuviera subestimado, pues es excesivo para una mujer de sus características. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico nutricio? Mujer con obesidad clase 1 EOS 2, tiene preferencia por alimentos con alta densidad energética, así como una ingestión excesiva de hidratos de carbono. Esto relacionado a los pocos conocimientos sobre alimentación y a las creencias erróneas. Por eso se ha sometido a tantos tipos de tratamientos para la obesidad a lo largo de los años, algunos de ellos mágicos incluso. Entonces, sí, tiene pocos conocimientos en relación con la cantidad y calidad adecuada de alimentos, de hidratos de carbono que debe consumir, y esto está evidenciado por su consumo tan elevado y frecuente de bebidas, de bebidas con azúcar y de pan dulce y frutas. También consume una cantidad excesiva de frutas. Debería consumir más verduras que frutas. Entonces, ¿cómo podemos intervenir? Explicarle a la paciente las ventajas que tendrá la pérdida de peso para la mejoría de sus comorbilidades. Sabemos que una pérdida de peso puede mejorar su diabetes, ayudar al control de su glucemia, e incluso con pérdidas más allá del 15% de su peso actual, incluso puede presentarse una remisión de la diabetes. Entonces, aquí hay que hablarle de la importancia de adherirse al tratamiento de por vida, sobre todo por su enfermedad crónica. Ayudarla a identificar, y para esto el automonitoreo puede ser muy útil, las causas, no, en este caso no, pero la reflexión de la historia de su obesidad, ayudarla a identificar y a reconstruir por qué ha abandonado tantos tratamientos, qué es lo que no le ha satisfecho de los tratamientos, qué es lo que no le ha funcionado, por qué hay tratamientos que le funcionaron en un momento dado y le dejan de funcionar. Esto es importante conocerlo. Explicarle, como les decía, que con que pierda ella alrededor de 4 kilos de peso va a mejorar su glucemia, pero si pierde cantidades mayores, incluso puede haber remisión de la diabetes. Ya el planteamiento de la posibilidad de una cirugía metabólica y demás se verá en otra de las clases que tendrán ustedes más adelante. También una buena estrategia es pesarse frecuentemente. Habrán visto en la clase grabada que hay muchos estudios que documentan que las personas que se pesan frecuentemente
tienen una mejor posibilidad de controlar su peso e incluso de perder peso que las personas que no se pesan. No, o sea, hay este mito de que el pesarse frecuentemente puede conducir a un trastorno de la conducta alimentaria. Esto es importante, que puede suceder solo en personas muy susceptibles, que hay que hacer una evaluación integral para conocer cuál es el perfil del paciente, pero que en general esto no sucede. Entonces, en este caso, pues se le prescribe una dieta hipoenergética de 1.200 kilocalorías, evitando las colaciones. La paciente consume 2 colaciones diarias. Las colaciones no son necesarias para el tratamiento de la obesidad, no son necesarias en ningún caso. Este asunto de comer 3 comidas diarias y 2 colaciones es un mito, no hay evidencia que nos hable de que las colaciones son necesarias. Las personas que pueden regular su alimentación, incluyendo colaciones, no hay ninguna necesidad de quitarle las colaciones, pero las personas, por ejemplo, los pacientes con obesidad, donde su problema en general es un problema para controlar sus consumos, pues mientras más oportunidades tengan para comer, más oportunidades van a tener para excederse. Entonces, hay que recomendarle evitar las colaciones y en el caso de que utilice colaciones, pues que estas sean más de verduras o de alimentos de baja densidad de energía, no 2 frutas como consume la paciente y menos 2 frutas 2 veces al día. El automonitoreo en el caso de esta paciente puede estar más enfocado a frecuencia de consumo de bebidas azucaradas y alimentos dulces. Acá. Y se puede acompañar, obviamente, con esta reflexión que ya también nos decían en alguna de los comentarios en el chat, una reflexión de cuándo es cuando tiende a consumir galletas, cuándo es cuando tiende a consumir más refrescos, etcétera, para poder saber, por ejemplo, los días que fue exitoso, qué tuvo ese día particular, que la paciente fue muy exitosa, y qué tuvo este día particular, que la paciente consumió grandes cantidades de alimentos ricos en dulces. Los automonitoreos pueden ser tediosos y entonces, pues muchas veces cuando se identifica que hay un problema particular, el automonitoreo puede estar dirigido a ese problema particular. Por ejemplo, si un paciente no acostumbra a consumir alimentos fritos y capeados y demás nunca, o prácticamente nunca, pues no tiene caso hacer un automonitoreo donde esté registrando de manera constante alimentos que no consumen, ¿no? Entonces, también se pueden hacer ajustes. El automonitoreo puede ser muy diverso dependiendo del paciente. Puede ser desde escribir en una hoja en blanco hasta hacerlos muy estructurados, hasta algunos apps que hay que se pueden utilizar para esto. También es importante recomendarle a la paciente, previo a evaluación médica, que incorpore la parte de actividad física moderada o incluso alrededor de 300, o sea, iniciar con 150 minutos a la semana y progresar a 300 minutos a la semana, una intensidad moderada, y evitar ejercicios que impliquen una carga en las articulaciones inferiores que tienen gonalgias. Y por otra parte, también intercalando con ejercicios de fuerza 2 veces por semana y monitoreo de la glucosa previo al ejercicio. Otras estrategias que puede utilizar la paciente una vez que ya haya perdido peso, por ejemplo, para el mantenimiento de peso, pues, se le puede dar la opción de los reemplazos de alimentos. Se ha visto que los reemplazos de alimentos pueden ser útiles durante la fase activa del tratamiento, pero son también muy útiles a la hora del mantenimiento. Y hay muchos esquemas para utilizar los reemplazos de alimentos. Puede ser sustituyendo 1 o 2 tiempos de comida. Si la paciente no quiere dejar las colaciones, se puede utilizar un reemplazo para alguna de las colaciones. Incluso se pueden utilizar reemplazos 3 días a la semana y los otros 4 días no. Hay muchas maneras de incorporar los reemplazos de alimentos a un esquema de mantenimiento del peso perdido. Insistir en el pesaje al menos una vez por semana.
en el automonitoreo de alimentos, actividad física y glucemia en el caso de esta paciente, y en continuar con el ejercicio, porque el ejercicio, la actividad física y el ejercicio tienen un papel mucho más importante en el mantenimiento del peso perdido que en la fase activa de pérdida de peso. En la fase activa de pérdida de peso, la dieta hipoenergética es el centro y el ejercicio es una medida coadyuvante. Y por supuesto que es una medida que trae muchos beneficios más allá de la pérdida de peso. Pero en el caso del mantenimiento, sí se ha visto que las personas que mantienen una rutina de ejercicio son personas que son más exitosas para tener una pérdida de peso. Me preguntan aquí cuáles son los reemplazos que más recomiendo. No necesariamente son los que yo recomiendo. No necesario, o sea, hay una diversidad de reemplazos en el mercado. Digamos que el que más se utiliza, porque es el que más accesible está, es el Ensure, pero hay otros más baratos, incluso algunos de algunas marcas mexicanas que se venden en algunos establecimientos, que son líquidos, pero también los hay en barras. Y por otra parte, cuando el paciente no tiene acceso a estos reemplazos, también le pueden ustedes recomendar algunos, le podríamos decir reemplazos caseros. Por ejemplo, un reemplazo de alimentos podría ser, les voy a dar un ejemplo que se me ocurre en este momento, una manzana pequeña, un vasito de yogurt natural de los de 125 miligramos o un vasito pequeño de queso cottage. Hay algunos que se venden en porciones individuales, y una barrita de alguna que a ustedes les parezca apropiada. Y entonces o sea, es como hacer un reemplazo de alimentos. La ventaja que tiene este reemplazo es que son medidas ya establecidas, ¿no? El vasito de yogur tiene una medida establecida, que no es lo mismo que comprar un bote de 1 litro de yogurt y decirle al paciente que se sirva. Ahí es donde pueden darse los excesos. Lo mismo, no es lo mismo que decirle al paciente que se compre una caja de granola o de algún cereal y demás y que se sirva 2 cucharadas. No es lo mismo. La barrita ya tiene un gramaje establecido y el paciente no se puede exceder. Entonces, esa es una manera, digamos, casera de establecer los reemplazos. Aquí les pongo también un ejemplo de un menú para una dieta de 1,200 kilocalorías. Pues no son muchos alimentos, pero pues sí se puede hacer un desayuno decente con huevos a la mexicana, con 2 tortillas e incluso yogur natural sin azúcar para completar el contenido de proteínas de la dieta, unas fajitas de pollo con verduras, con media taza de arroz y un tercio de pieza de aguacate y una fruta, y de la cena un mollete con frijoles, pavo, queso Oaxaca y demás. Entonces, sí se puede. Y entre comidas, si la paciente tiene hambre, pues entonces se puede recurrir a las verduras, en su presentación ya les ponía yo algunos ejemplos de colaciones, pero siempre las verduras de hoja verde, algunas pepinos, etcétera. Se pueden utilizar un pedazo pequeño de queso. No me gusta a mí tanto las recomendaciones de nueces y almendras y demás, que se ha vuelto muy común recomendarle a los pacientes, porque muchas veces se les dice, puede usted 7 almendras. Esto es totalmente irreal, que una persona se va a comer 7 almendras. Entonces es mejor con porciones más decentes, digamos, de alimentos. Una tostada con un poquito de queso, etcétera. A ver, aquí hay otra pregunta. Ok. Sí, no se preocupe, doctora Cruz. Ya vamos a terminar de cualquier manera. Entonces, en conclusión, pues la intervención nutricia debe ser individualizada, acorde a los gustos de los pacientes, porque se tiene que llevar a cabo a largo plazo. Debe tomarse en consideración qué alimentos puede comprar, si los puede comprar. De nada sirve hacerle una dieta muy calculada que el paciente no va a poder consumir
ya sea porque no le gusta o porque no puede comprar los alimentos o porque no los sabe preparar. Obviamente, el tipo de dieta tiene que estar adecuada a sus comorbilidades. No le vamos a dar una dieta alta en hidratos de carbonos a una persona que tiene, por ejemplo, hipertrigliceridemia. Por otra parte, no le vamos a dar una dieta alta en grasas, una dieta cetogénica a una persona que tiene problemas renales. Entonces, depende de la estructura del paciente, de sus comorbilidades, de sus gustos, de sus preferencias. Y el porcentaje de pérdida de peso se debe establecer en función de la mejoría de las comorbilidades asociadas a la obesidad. Hay algunas comorbilidades que requieren de más pérdida de peso, como por ejemplo, la esteatosis hepática requiere de pérdidas de peso más grandes, de alrededor del 15%, mientras que una mejoría en la glucemia o en la tensión arterial con 5% del peso ya se ve una mejoría metabólica. Y es necesario ser flexibles para fomentar la adherencia duradera y el éxito en el tratamiento. No existe la dieta ideal, ya les decía yo, hay muchas maneras de lograr lo mismo y lo importante es que el paciente se pueda adherir y lo pueda incorporar a su forma de vivir. De los reemplazos ya hablamos de que pueden ser muy efectivos e incluso pueden lograr mayores pérdidas de peso en comparación con un plan de alimentación, porque ahí pues no hay la cuestión de que el paciente se puede exceder a la hora del tamaño de las porciones. Y ya hablamos también del automonitoreo y va a haber una sesión, no sé si ya la tuvieron, con la psicóloga Verónica Vázquez, donde va a hablar más detalladamente del automonitoreo para que el paciente reflexione sobre sus conductas y el profesional de la salud pueda ayudarlo mejor. Entonces, finalmente, pues la obesidad es una enfermedad crónica en la que intervienen muchos factores y la forma de pérdida de peso, la única forma es con una dieta hipoenergética. Hay muchas maneras de estructurar una dieta baja en calorías, pero mientras el paciente consuma más calorías de las que gasta, pues no puede haber esa pérdida de peso, independientemente del esquema al que se le esté proponiendo. Entonces, nuevamente, no quiero dejar de recalcar la adherencia porque esto es fundamental. Y por otra parte, que siempre lo óptimo pues es un tratamiento multidisciplinario, pero ustedes como médicos muchas veces pues no van a tener acceso, ahorita en su servicio social me imagino que difícilmente tienen acceso a tener un equipo multidisciplinario. Entonces, ustedes pueden ir adquiriendo estas herramientas para poder apoyar ustedes e ir orientando a los pacientes, aunque no tengan un nutriólogo, un facilitador de actividad física, etcétera, un psicólogo, pues ustedes pueden ir adquiriendo herramientas para poderle dar a su paciente un tratamiento multidisciplinario, aunque sean ustedes solos los que lo están dando. Entonces, creo que esta era la última. No sé si haya tiempo, creo que ya vamos un poquito encima del tiempo, pero bueno, si tienen ustedes alguna pregunta, si tienen ustedes algún comentario que quisieran que platiquemos ahorita en este momento, pues yo estoy totalmente disponible y dispuesta. O por el chat, si prefieren ustedes por el chat, pues también. Si quieren abrir sus micrófonos y hacerlo de viva voz, pues creo que podría ser más ágil, pero como ustedes gusten. Bueno, pues miren, me comentan que ustedes van a hacer preguntas en estos días, entonces yo con mucho gusto las voy a responder, les voy a poner también ahí algunas recomendaciones para que tengan ustedes acceso a recetas, a información así sencilla que le puedan ustedes dar a sus pacientes. Entonces háganme las preguntas con mucho gusto a través de la plataforma, que yo las voy a contestar este fin de semana. Hola, doctora. Una pregunta. Sí, con mucho gusto, Liz. ¿Qué podemos hacer en el caso de los pacientes de que a pesar de que ya se les hizo la restricción calórica, presentan una resistencia para la pérdida de peso en cuanto a los macronutrientes y el cuestión de del ejercicio y la actividad física? Ok. Sí, muchas veces la mayoría de los tratamientos de pérdida de peso, incluso aquellos que implican el uso de fármacos,
tienden a tener, digamos, una etapa de máxima pérdida de peso y después los pacientes se estancan. Esto sucede alrededor de los 3 a los 6 meses. Entonces, muchas veces, bueno, primero hay que investigar muy bien si realmente el paciente continúa, o sea, si está siguiendo bien y realmente está teniendo una dieta hipoenergética, o hay algún problema ahí en el manejo de las porciones, quizá esté, o sea, tenga una noción errónea de cuánto es una porción de espagueti, por ejemplo, ¿no? Entonces, que uno está pensando en una porción de este tamaño, por eso me pongo yo en el video, y el paciente está comiendo un plato, o sea, se le dice un plato, que es un platito así, digamos, y el paciente se pone un plato así muy, muy copeteado. Entonces, hay que primero hacer esa revisión con el paciente. El automonitoreo puede servir mucho para eso y sobre todo si uno le da al paciente bien las instrucciones de para qué es el automonitoreo, que el paciente no se sienta que es para que ustedes lo estén vigilando. Es más bien para que el paciente reflexione y vea en qué cosas va mejorando y en cuáles todavía le cuesta trabajo. Entonces, hay que averiguar muy bien eso, ¿no? Si no es que realmente el paciente no está siguiendo una dieta hipoenergética. En segundo lugar, muchas veces sí puede suceder que los pacientes se estancan y es un buen momento para hacer ajustes. No se casen con una sola dieta, no se casen con un solo sistema. Puede ser que a un paciente a veces le funcione una dieta con un poquito más baja en hidratos de carbono, pero en otras ocasiones lo que necesite es hacer un cambio y agregar un poco más de hidratos de carbono. Entonces, no se casen con una sola dieta y estén abiertos a pasar de una dieta baja en hidratos de carbono a una alta en hidratos de carbono. Quizá también al paciente no le está gustando la dieta que le prescribieron, le dio pena decir que no, pues, que él no puede o ella no pueden dejar su pan dulce en la mañana. Entonces, bueno, pues se puede ajustar el plan de alimentación para que la persona se coma su pan dulce que disfruta tanto en las mañanas. Entonces, no hay que ser así tan categóricos. En la fase activa de pérdida de peso, realmente la actividad física sí hay que vigilarla, pero la pérdida de peso que se puede dar con actividad física es bastante limitada en pacientes con obesidad, a menos que de plano hagan mucha actividad física. Entonces, una sesión de media hora, de 45 minutos, que difícilmente, de caminata, por ejemplo, o de elíptica o de natación, que difícilmente pueden hacer los pacientes con obesidad, pues el gasto de energía puede ser de 300 kilocalorías, que realmente es muy poco y se lo pueden comer en 30 segundos. Entonces, la actividad física yo la usaría, el argumento más para cuestiones de salud, de composición corporal, de que les ayude luego a la hora del mantenimiento de peso, de que una conducta positiva te lleva a otra conducta positiva, pero no pondría tanto énfasis en términos de la pérdida de peso, porque los pacientes pueden estar haciendo mucho ejercicio y desanimarse porque no bajaron de peso. Claro. El énfasis en este caso se tiene que hacer en la alimentación, pero sí, se pueden ir cambiando, se pueden ir modificando tipos de dietas, tipos de esquemas de alimentación para desatorar a los pacientes. Muchas veces esto puede funcionar muy bien. Okay. Muchas gracias. De nada, al contrario, gracias a ti. ¿Alguna otra pregunta o duda o comentario? Bueno, pues si no lo hubiera, les digo, yo voy a estar disponible para que me escriban. No recuerdo si en la presentación compartí mi correo electrónico, creo que no, pero con mucho gusto se los voy a dar ahorita para que si alguien posterior al curso en algún momento tienen alguna duda, me quieren escribir con muchísimo gusto. Es Marta Kaufer, así corridito, Marta Kaufer, así como está en la presentación que tienen ustedes grabada. Marta con H, Kaufer con K-A-U-F-E-R. De hecho, aquí se los voy a escribir, miren. Entonces, este fin de semana en la plataforma, que es como es su programa. Y si posteriormente tienen ustedes alguna duda y creen que yo les puedo apoyar, con mucho gusto me escriben a mi correo y yo les respondo.
Creo que sería todo. No sé, la gente, organizadores de este curso, no sé si hay algo más. Es todo, doctora. Ya terminamos y muchas gracias por su presentación. Al revés, muchísimas gracias a ustedes. Buenas Gracias tardes. a todos. Buenas tardes.